Apocalipsis 16, versículos 9, 11 y 21 del capítulo 16 de Apocalipsis. El 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ese es el versículo 9. El versículo 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. De esto se puede decir mucho, pero no quiero hacer las veces de un cohete de esos que se dispara y ¡puf!, y salen muchas luces. No, quiero un misil que vaya así encendido y vaya al blanco. Quiero llevar esto en una sola dirección. Por eso he titulado el tema, basado en estos textos, sobre todo en el versículo 9, el tema: blasfemar el nombre. Póngale cuidado a eso. Blasfemar el nombre. Es uno, por no decir el comportamiento, la actitud, la manera de actuar de los seres humanos en estos tiempos y en los postreros tiempos. Por eso les he enseñado que la Biblia llama al nombre, y la manera como llama al nombre es porque el llamar es el sonido o las letras: María, Pedro, Juan, zapatero, panadero, ingeniero, doctor, abogado. Esa es la manera como usted llama al nombre, porque el nombre no son las letras ni son las palabras. El nombre es ¿qué? La esencia del ser. Y es a partir del entendimiento de lo que es el nombre en la Biblia que usted va a poder entender el 40% de la Escritura, y va a poder identificar los grandes errores y horrores de interpretación que muchos han hecho de la Escritura, basado precisamente en no entender la diferencia entre lo que es llamar y el nombre. Por eso dice: y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Y su nombre es admirable, consejero, Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Ya lo hemos enseñado. Usted lee Génesis 5, 6, 7, y llamó su nombre Eva, y llamó su nombre Adán, y llamó su nombre Set. Porque una cosa es como usted llama a ese nombre, porque el nombre es la esencia del ser. Por eso a Dios se le llama por su nombre. Y el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios no es Jesús, el nombre de Dios no es Yehoshua, el nombre de Dios no es Yahvé, no es Jesús Hamachía. Entonces todo el mundo está predicando acerca de cómo debe pronunciar el nombre. No, el nombre no se pronuncia. La manera como usted llama el nombre sí se pronuncia, porque usted, al llamar a alguien, de alguna manera usted le está identificando una característica de lo que ve la persona. Entonces, blasfemar el nombre no es hablar mal de Jesucristo, o no es expresar vulgaridades del nombre de Jesucristo o de Dios, sino hablar o blasfemar el nombre es meterse con la esencia del ser de Dios mismo, con su naturaleza, con su santidad, con la esencia de lo que Él es.
Y ya les he enseñado, basado en el domingo pasado, que el nombre en el contexto del pueblo de Israel tiene unos pilares sobre el que se desarrolla toda la estructura. La ciudad, Jerusalén. El templo, la casa de Dios. El rey, David. La Torá o la ley o el mandato, la palabra del Señor. Y todo lo que tiene que ver con la Jerez, la tierra de Israel. Toda esa estructura que Dios en el tiempo en que desarrolló desde el padre Abraham al pueblo de Israel, toda esa estructura de forjar y formar una nación basado en todos los elementos que acabo de nombrar, encierra el concepto del nombre. Y ya les he dicho que el Corte Inglés es la manera como se le llama a una empresa que mueve una multinacional o una gran empresa a nivel de toda España, donde hay más de no sé cuántos miles de trabajadores y donde hay mucho movimiento en grande. No es sino la manera como se le llama, es una cosa, y el Corte Inglés en su naturaleza, en su esencia, es toda esa estructura. Lo mismo Coca-Cola. Coca-Cola es la manera como sintetiza la esencia del ser de una empresa que vende a nivel mundial y que tiene fama a nivel mundial. Es un nombre engrandecido. Por eso Dios le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre. Y no era precisamente que Abraham iba a ser famoso y como Michael Jackson que lo iba... No. El nombre engrandecido de Abraham es todo lo que se iba a generar en torno a la figura de Abraham. Salvación, justificación, redención, forjación y formación de Abraham, Isaac, Jacob, Israel y todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Ese es el nombre, todo el plan y el propósito previamente organizado de parte del Señor, antes de que todas las cosas vinieran a la existencia. Bien, entonces blasfemar el nombre no es decir Dios no sé qué, no. Blasfemar el nombre es hablar de manera incoherente, irracional, no entender al Dios de la Biblia. Vamos a ir entrando poco a poco. Entonces, la blasfemia contra el nombre de Dios, primero que todo, a la luz de Apocalipsis 16, tiene un contexto específico, un entorno, una razón por la que se blasfema el nombre. Por decirlo de alguna manera, Dios provoca para que el comportamiento y la actitud de los seres humanos manifiesten lo que tienen dentro. Siempre una persona, cualquiera que sea, que intenta de alguna manera darle a usted la impresión de ser su amigo, llévelo a una situación extrema donde ponga de manifiesto realmente el interés que tiene dentro, que persigue. Porque solamente uno conoce la verdad de las cosas cuando las somete a presión. ¿Qué tanto tiene usted de Dios? No lo sabrá, ni lo sabré yo como pastor hasta que no lo vea usted en un entorno contrario a la fe. Eso que se entiende. Entonces la blasfemia contra el nombre de Dios tiene un contexto específico y tiene que ver con la ira de Dios. O sea, los seres humanos, desde Génesis capítulo 3 hasta el final de los días de la gran batalla del Armagedón, provocan a Dios. O sea, la ira de Dios no es un antojo de Dios. La ira de Dios no es que Dios amaneció incómodo porque ese día no durmió bien y entonces le voy a hacer la vida imposible a los seres humanos. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. O
sea que la ira de Dios, dice los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, que hay un solo día. Dios en el gran día, un solo día, será suficiente para Dios para manifestar su ira, su enojo, a causa del comportamiento contrario de los seres humanos hacia Dios. Porque Dios tiene misericordia de nuestras debilidades. Dios tiene misericordia de nuestras tonterías. Pero lo que Dios no admite es que usted no saque tiempo para entenderle. Eso es lo que más le enoja a Dios. Pastor, ¿qué es lo que más le enoja a Dios? Que usted no lo entienda. Que usted no se tome en serio el tema de entender a Dios, sino que lleve a la idea de la fe como un estado, un momento emocional o circunstancial que usted vive. Ay, sí, yo creo en Dios. Ay, sí, como hacen los impíos. Hay mucha gente allá afuera que cree en Dios. Usted le habla de Dios y creen en Dios. Hasta el mismo diablo cree en Dios, dice la Biblia. Los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Pero no todos entienden el plan y el propósito. Entonces la razón de la ira de Dios debe ser entendida. ¿Para qué? Para no blasfemar el nombre. Que cuando viene de parte del Padre hacia el Hijo una reprensión, un castigo, el Hijo no termine odiando al Padre porque el Padre le castiga, sino que entienda que si no hay una reprensión, el Hijo no es educado, no es formado. Cuando un hijo interpreta el castigo como odio del Padre, como un padre que no te ama, cuando el hijo interpreta eso, lo que está es haciéndose daño a sí mismo. Porque a lo último, ¿quién lo va a guardar y proteger a uno tanto que no sean los padres? ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo ocurre con Dios. Cuando viene alguna situación que lo lleva usted contra la pared y usted no tiene los elementos de juicio para entender cómo es que obra Dios, cómo es que hace Dios, sino que usted, por la escasez del entendimiento de la palabra, usted termina blasfemando el nombre. En Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios no es un aquí me las paga de parte de Dios. La ira de Dios no es una especie de ahora me voy a desquitar de este ser humano impío, perverso. No, la ira de Dios de manera sistemática expresa misericordia. Sí, viene un castigo, pero es que el castigo tiene como propósito que el ser humano se arrepienta para que sea salvo. Si usted le viene una situación compleja, una enfermedad y tal, y eso no lo quebranta, eso no lo quiebra, eso no lo lleva a usted a rendirse delante del Señor, se pone más complicada la cosa. ¿Cuántos quieren ser salvos eternamente y para siempre? Dígame amén. Entonces, si usted quiere ser salvo, el Dios de la Biblia lo desea aún más. Y a veces nosotros somos tan tercamente santos que Dios se tiene que manifestar de manera fuerte, radical, para hacernos volver al camino. Seguimos. Y oí, dice Apocalipsis 16:1, una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué Dios verdugo? Dicen los impíos. ¿Qué Dios es ese que en el Antiguo Testamento mandó a matar a niños
y ancianos y no dejar vivo a nadie. ¿Qué clase de Dios de amor es ese? Porque tiene amor fue que lo hizo. ¿Qué clase de Dios es ese que mandó el diluvio y arrasó a toda la humanidad? Eso lo hizo por amor. Porque si a la altura de Génesis capítulo 6 ya la maldad de los hombres, según Génesis 6, era tremenda, ¿qué sería de hoy, de nosotros, si eso no hubiera ocurrido? Si a la altura de Génesis 19, si usted lo lee bien con el caso de Sodoma y Gomorra, ya los hombres iban a la casa de Lot a buscar tener sexo con los ángeles que llegaron ahí, pensando que eran hombres que habían venido de otros lados, porque solamente pensaban en la homosexualidad y en la perversión. Y eso es lo que hay hoy día. Hoy día, hermano, la homosexualidad o el colectivo LGTBI se ufana. Usted ve ¿cómo se llama eso? A eso no se le llama procesión ni romería. A eso se le llama una manifestación del orgullo gay. Yo tuve la dolorosa o incómoda experiencia de estar en medio de una manifestación del orgullo gay en Madrid sin saber que había tal cosa, porque tenía una reunión de pastores y me tocó ir al centro de la ciudad y yo como no sabía de qué iba, estoy hablando de casi unos 15 años atrás, cuando me encuentro en medio de una cantidad de hombres desnudos y de mujeres desnudas con actitudes y cosas inmundas, perversas, tremendas. Entonces, hermanos, la ira de Dios se produce por el comportamiento y la actitud de los seres humanos que en la medida a lo largo y ancho de la historia van construyendo una manera de ser, de pensar. Acuérdense en Génesis 11, texto también interesante. Hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos. Génesis 11. Y ahí es donde surge Nimrod, el que fundó Nínive. La famosa llanura de Sinar, un tema interesante. Bueno, vamos a seguir. Apenas estoy empezando. 3 preguntas clave para el tema. ¿Qué es blasfemar el nombre? ¿Quiénes son los que blasfeman el nombre? ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué es? ¿Quiénes lo hacen? ¿Y por qué? 3 preguntas. Vamos a intentar responder la primera. ¿Qué es blasfemar el nombre? La blasfemia es todo lo que el hombre desde su estado más irracional maldice e injuria al nombre de Dios. Las expresiones, declaraciones, maldiciones, injurias. Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, uno de los 2 ladrones, dice la Biblia, le injuriaba. Si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, lo que estaba diciendo no era algo que expresara arrepentimiento, no, era una injuria, era una maldición, era una burla. Si eres Dios, ¿qué haces ahí clavado como tonto? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? La blasfemia es todo lo que el hombre desde su estado más irracional maldice e injuria al nombre de Dios. Todo lo que usted en algún momento le pase por la mente, si es verdad que Dios existe, ¿por qué las hambrunas en el África y los niños se mueren de hambre? Torpe, porque los seres humanos en su ambición son los culpables de lo que ha estado pasando. Si es verdad que Dios existe, ¿por qué la guerra de Ucrania y por qué los niños
Bueno. Segunda de Pedro 2:12 dice, pero estos, hablando de los blasfemos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No entienden. Esto es de entender, porque el sentimiento no te lleva al entendimiento, sino te lleva a la sensación, a lo epidérmico de las cosas, a lo superficial, a lo tangencial. Pero el entendimiento es el proceso del ser pensante que se toma realmente en serio para entender por qué. Entonces vuelvo otra vez, hermanos. El entendimiento de las verdades de Dios ayudan a ser coherente, pero el no entenderla lo lleva a ser uno irracional para opinar acerca de Dios. Porque aquí el que realmente tiene el control es el Dios de la Biblia. Es el que tiene el poder. No lo tiene Putin, ni lo tiene Biden, ni lo tiene el pinchín ni el gordito del cohete. Lo tiene Dios. No, que es que el avión, ¿cómo es que llama? El number one, el avión del presidente, que lleva un botón rojo, en caso de que no sé qué, lo oprime y acaba con el mundo. Aquí el que acaba con lo que está creado fue el que lo creó. ¿Qué les pasa? Ser humano arrogante y altivo, que no ha creado ni un granito de arena, se cree dueño de todo esto. Esto lo acaba el que lo creó y lo vuelve a hacer el que lo creó. Bueno, seguimos. Dice en Judas 1, 8, 10. Recuerde, estamos definiendo blasfemar el nombre. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Otra vez, hermanos, esto de la blasfemia tiene un castigo expresando la ira de Dios, porque estos que blasfeman sí usan la mente, la razón, la lógica para hablar mal del nombre. No la usamos para entenderlo, pero sí la usamos para blasfemar contra él. Torpeza. Segundo, ¿quiénes blasfeman el nombre? Según lo que estamos leyendo, en Apocalipsis 13:8 dice: los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que blasfeman? Los que no están escritos sus nombres en ese libro. Mira lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Mírenme acá un momento, hermanos. Antes que todo viniera a la existencia, Dios se hizo su proyecto. No, vamos a decirle anteproyecto. Organizó, pensó, escribió, diseñó. Eso no fue Dios ahí un día, pum, cielo, tierra, seres humanos. No. Pensado, calculado. En estos días me vi un micromensaje en Facebook interesante sobre lo que es el cálculo minucioso, matemático, milimétrico, desde el punto de vista científico de la creación, para dar a entender que este mundo y todo lo que hay no fue creado por casualidad, ni es asunto del azar. Los científicos han llegado a la conclusión que todo fue
extremadamente, milimétricamente calculado, porque si tan solo se desviara cualquier cosa de una línea diminuta, no viviríamos. Se necesita mucha precisión para que todo se mantenga con vida: el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, como hemos estudiado, el cuerpo del ser humano. Dentro viven millones y millones de seres, millones. Eso no es producto de la casualidad. Todo tiene que estar milimétricamente organizado, si no sería un caos. Entonces, ¿qué es el nombre? El nombre no es el sonido que yo le pongo a ese microbio, o a esa persona, o a ese ser, o a esa cosa. El nombre es la asignación, la tarea que realiza el elemento, el objeto, el sujeto. Ese es el nombre. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. O sea, si no fuera así, esto sería un caos. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos dio un nombre, una asignación, una tarea. Usted no eligió tener el pelo que tiene, usted no eligió nacer donde nació. Entonces su nombre, que es su asignación, no aparece. Es como cuando el director técnico de un equipo de fútbol, para que nos entendamos, tiene la lista de los delanteros, de los defensas, de los arqueros, de los psicólogos del fútbol, de los médicos, tal, tiene la lista. Y en cada una tiene la asignación de cada uno. No es decir, Pepito Pérez, ¿qué hace? No, Pepito Pérez, no, el masajista, el utilero, el que entrena a los arqueros, el psicólogo deportista, el patrocinador. Esa es la razón por la cual en ese libro de ese director técnico aparece el nombre. Pero resulta que no aparece el nombre suyo. ¿Usted qué hace? Ay, yo no sé. ¿Y para qué está? Tampoco. Y como yo escribo en el libro, el que no sabe el nombre es un NN. Y los NN están destinados ¿a qué? A morir, a desaparecer, a esfumarse. Porque no son, no pertenecen, así de elemental. Entonces, usted dentro del organigrama de Dios, ¿qué nombre tiene? Como lo dijo el apóstol Pablo hablando del cuerpo que tiene muchos miembros, la oreja, los ojos, todo el cuerpo está lleno de miembros y cada uno ejerce una ¿qué? Función. ¿Y usted en el cuerpo qué es? La oreja. Apocalipsis 16:2. Todos los que tienen la marca de la bestia son los que blasfeman. Ya yo les he enseñado y lo vuelvo a repetir. En el libro de Apocalipsis se habla de la marca de la bestia y se habla de los sellados con su nombre. Unos tienen la marca de la bestia, pero los otros tienen el sello del nombre. No es lo mismo un sello que una marca. Todos los que tienen la marca de la bestia son los que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Quiénes son los que blasfeman el nombre? Los que tienen la marca de la bestia. Y ya en su momento les interpreté que la marca de la bestia tiene que ver en sus frentes, no tanto con eso de aquí de marcar, sino con una mentalidad diabólica, anticristo, antidios, una cultura antidios, un comportamiento antidios, una manera de pensar antidios. Y ya eso se está viendo. Fíjese que hoy por hoy ya el tema del aborto está legalmente establecido en el mundo. O sea, una mujer puede perfectamente matar un bebé, sea que haya sido violado o no. Eso tiene sus atenuantes, sus cosas aparte, pero
Pero cuando se admite el aborto desde todo punto de vista, sin tener en consideración contexto, y matar una criatura y que eso no sea considerado asesinato, ya el mundo entero lo asume. Pero eso es un asesinato. Claro que si un hombre por violencia de género toca a una mujer y la mata, eso se va a la cárcel mínimo 10, 15 años. Pero una madre que mata a un bebé no se va a la cárcel. Es incoherente. Si eso es un asesinato. ¿Usted ha visto alguna vez un aborto? ¿Por qué no ponen en la televisión, como han puesto con el tema de la pandemia, todos los días, 24/7, 24 horas durante 7 días, dele con el COVID, dele con el COVID, dele, 24, ahora con la guerra de Ucrania, dele. ¿Y por qué no hacen eso con el aborto? 24/7, viendo las mujeres cómo quedan por causa de abortar, cómo es que devoran a un bebecito en el vientre de la madre, cómo es que una criatura ya en el momento que hay la unión del esperma con el óvulo se genera la vida. ¿Por qué no se hace todo eso todo el día? ¿Y por qué no se trabaja sobre ese? No, porque hay un desorden desde el punto de vista sexual a todo dar. Cultura antidios, la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? O el lesbianismo, 2 mujeres o 2 hombres. ¿Producen hijos? No producen hijos. ¿Por qué? Porque la cultura antidios está en contra de la procreación. Si la orden de Dios en Génesis capítulo 2 al Adán fue: creceos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Y sabe qué es lo que ha enseñado toda esta gente? Que la tierra no puede con tantos seres vivos en el planeta, 7.500 millones de seres humanos. No, eso no puede ser, porque no hay comida para todos. Mentira del diablo. Si el que tiene el control de todo es Dios. Y si Dios ha dicho creceos y multiplicaos, la tierra tiene suficiente para todos. Bueno, seguimos. Los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Mira lo que pasa. En Apocalipsis 16:6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Estos son los que blasfeman, los que han derramado sangre. A ver, en Mateo 27, 24 y 25, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, ay a vosotros. Famoso dicho: como Pilato, te has lavado las manos. Como diciendo: yo no soy culpable de la sangre de este justo. Pero mira lo que dice: y respondiendo todo el pueblo, su sangre, la de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo es eso de derramar sangre del justo? Porque al que lo hace se le llama sanguinario. Porque hay una gran diferencia entre la sangre que es derramada por un animal cuando es inmolado, un cordero cuando es inmolado, esa sangre, o la sangre que por equivocación o por no haber tenido la intención, a alguien se le cayó una herramienta pesada y mató al otro y le dio en la cabeza y murió. Ese tipo de sangre no es demandada por el Señor. Pero en Génesis 4, el Señor le dice a Caín: ¿y dónde está Abel? ¿Yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y yo: la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la sangre de Jesucristo clama más que la del justo Abel por toda la tierra.
Una cosa es la sangre que Jesús derramó como cordero inmolado. Eso es una cosa desde el punto de vista de la Pascua y del rito del sacrificio. Y otra es haberle hecho derramar sangre al Hijo por venganza, por odio, por envidia, por maldad. Y a Jesús, por eso Pilato se lava la mano y dice: yo libre de la sangre de este justo. ¿Y qué dijeron los judíos, escribas, fariseos, doctores de la ley y el pueblo? La sangre de ese justo sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Esa expresión, la sangre de, no sea sobre la cabeza o sea sobre la cabeza, se repite desde Génesis a Apocalipsis. La sangre. Usted sabe, cuando un niño es abortado, la sangre que se derrama, esa sangre. Mateo 23, 29 al 31. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y Jesús les dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ellos están reconociendo que sus padres en la antigüedad mataron a los profetas y que ellos son hijos de los que mataron a los profetas y derramaron su sangre. Entonces Jesús dice: si ustedes dicen que sois hijos de los que mataron, ustedes son igualmente culpables como ellos. Ya voy a terminar. Tercero, ¿por qué blasfeman el nombre? ¿Por qué lo hacen? Porque se les dio autoridad. O sea, la gente no blasfema el nombre, y no hay nombres blasfemos, y no hay gente blasfema porque de alguna manera tienen en su haber el control. Yo soy de los que predico y de los que enseño de que nada ocurre sin que Dios no lo permita. Dios tiene el control de todo. Así que no llega alguien a blasfemar el nombre del Señor y coge de sorpresa a Dios. Ay, ¿y este de dónde sale blasfemando mi nombre? Es que no me había dado cuenta. ¿A qué familia pertenece? Vea lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moraban en el cielo. Dios mismo, al ver al ser humano contrario a su nombre, les envía espíritu de error, de engaño. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 16. Cuando usted de alguna manera insiste en comportarse y tener una actitud contraria a la de Dios, pues Dios lo lleva a usted a un escenario donde usted sigue haciéndolo más, en ignorancia, en rebeldía, en arrogancia, en prepotencia. Y dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad. Los seres humanos que blasfeman contra Dios y maldicen su nombre, es que yo soy dueño de mi libertad. Hoy día toda la mentalidad del hombre anti Dios es la libertad. Es que somos, según los políticos,
de izquierdas, que son los que están de moda ahora, pregonamos la libertad, la igualdad de género. ¡Qué ignorancia! ¿Igualdad de qué? ¿De género? Si ya lo he dicho, en la Biblia el varón no puede hacer el papel que hace la mujer, ni la mujer puede hacer el papel que hace el varón. No puede haber igualdad. O los dos tienen los mismos elementos que forman su cuerpo para que sean iguales. Entonces serían dos mujeres o dos hombres. Pero si fuera así, no existiríamos ninguno de nosotros. ¿Qué igualdad? ¿De qué hablan? Entonces cada uno de nosotros, cumpliendo el papel para el que fue creado, hace que el mundo llegue a ser, de lo contrario, no sería. ¿Qué igualdad? ¿Por qué? Porque tienen en su cabeza un nombre blasfemo. ¿Por qué blasfeman contra el nombre? Porque sus mentes están corrompidas, corruptas, pervertidas.